toda esta gente. De hecho, ¿a dónde vamos nosotros? En este mundo, tanto movimiento, unos van para allá, para acá, nos movemos en la vida, nos trasladamos, nos mudamos. ¿A dónde estamos yendo? Esto y otras cosas vamos a estar reflexionando hoy juntos. Bienvenidos a el servicio dominical de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Adelante. Oración colecta de la semana, Cuaresma 2, Descarrilando. Oh Dios, cuya gloria es siempre tener misericordia, sé benigno a todos los que se han descarriado de tus caminos, y tráelos de nuevo con corazones penitentes y fe firme, para recibir y abrazar la verdad inmutable de tu Verbo, Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La semana pasada, Dietrich Bonhoeffer nos invitaba a pensar en el ejemplo de una persona que corría por el pasillo de un tren en dirección opuesta a su marcha. ¡Qué ejercicio tan inútil! Lo mejor que podría hacer es igualar su velocidad para permanecer donde está. Pero ese ejemplo también nos habla de las guías que hacen que el tren mantenga su dirección. Sí, las vías. Ellas no solo lo dirigen en la dirección marcada, sino que además evitan que descarrile. Porque en su movimiento y con su peso, el tren tendría que descarrilar a menudo y no lo hace. Las vías lo cuidan. Nosotros también a veces sentimos que estamos descarrilando, que las cosas se están yendo de control, que nos estamos desplazando hacia el vacío. Es una fea sensación, se siente en la espalda, se siente en el corazón. A veces nos descarrilamos, nos descarriamos. Es decir, perdemos la guía que nos sostenía en la vida, en la verdad, en el amor de Dios. Esta es nuestra oración de hoy. Que las palabras de amor de Dios nos vuelvan al camino. Que aunque nos duelan los pies y el alma, nos hagan regresar a la casa del Padre que siempre nos espera. Que así sea. Salmo 16. No hay mejor herencia. Cuida, oh Dios, de mí, pues en ti busco protección. Yo te he dicho, tú eres mi Señor, mi bien, nada es comparable a ti. Los ídolos del país son poderosos, según dicen los que en ellos se complacen, que aumentan el número de sus imágenes y los siguen con gran devoción. Jamás tomaré parte en sus sangrientos sacrificios. Jamás pronunciaré sus nombres con mis labios. Tú, Señor, eres mi todo. Tú me colmas de bendiciones. Mi vida está en tus manos. Primoroso lugar me ha tocado en suerte. Hermosa es la herencia que me ha correspondido. Bendeciré al Señor porque Él me guía, y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso dentro de mí mi corazón está lleno de alegría. Todo mi ser vivirá confiadamente, pues no me dejarás en sepulcro, no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel. Me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Esta es la lectura tomada de Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente,
ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es la palabra del Señor. Amén. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 8, versículos 31 al 38. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», le dijo. «Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. «Si alguien quiere ser mi discípulo», les dijo, «que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles». Esto es el Evangelio de nuestro Señor. Todos sabemos que la vida humana es un caminar, y es un caminar de largo plazo, es un caminar que trae consigo un montón de eventos, un montón de cosas, un montón de circunstancias, muchas de las cuales nos dan mucha alegría. Realmente vivimos en este mundo cosas extraordinarias, hay belleza, hay disfrute de un montón de cosas. Uno se levanta a la mañana y ve el sol, al menos aquí en Buenos Aires vemos bastante el sol, vemos árboles y plantas y la naturaleza que Dios creó. Respiramos a veces un aire fresco que nos renueva. Hay tantas cosas para disfrutar, para agradecer. Disfrutamos de buenas comidas. Tenemos muchos de nosotros el privilegio de disfrutar un montón de cosas en esta vida y las vivimos y las valoramos. En mayor o menor medida valoramos aquello que se nos da y por algo es, yo pensaba, ese instinto de conservación tan fuerte que tenemos, ese instinto, esas ganas de vivir, ¿no es cierto?, que innatamente disfrutamos, tenemos esa gana de aferrarnos a la vida, y es por algo, es porque efectivamente disfrutamos de muchas de las cosas que Dios ha hecho para nosotros, todos los días, y eso es muy bueno. Pero también simultáneamente la realidad es que tienen que suceder otras que no las disfrutamos tanto. Sabemos que en la vida, además de todo este disfrute, hay también complicaciones, hay desafíos. De suyo estamos viviendo una pandemia a nivel global en este tiempo, ¿no? En el siglo que nos toca vivir, la primera pandemia global, de alcance global que estamos experimentando. Hay enfermedad, naturalmente, no solo a través de esta pandemia, ya había enfermedad en el mundo, hay envejecimiento. Todos sufrimos ese envejecimiento, ese desgaste en nuestros cuerpos, en el alma. También los peligros a los que estamos muchas veces sujetos o enfrentados, angustias de todo tipo, disensos, angustias en la familia. Eso también es parte de la vida, ¿no es cierto? Este caminar incluye días de sol preciosos, incluye también chaparrones, momentos de oscuridad, de tinieblas. Todo eso es parte de ese mismo conjunto de lo que llamamos vida, ¿verdad? Jesús, en el ejemplo que vimos en la lectura de hoy, también tuvo muy buenos momentos, rodeado de gente que lo amaba, sus discípulos, todo el grupo que lo acompañaba, la gente que lo esperaba en distintos lugares, cuando iba a Betania, cuando iba a Capernaum, cuando iba a Jerusalén. Tenía siempre gente que lo recibía, gente que apoyaba su obra, gente que reconocía en él quién él era, y gente que disfrutaba muchísimo de su presencia. Imagínense lo que sería pasar una tarde con Jesús, comer un asado con él, disfrutar de escucharle, simplemente de estar sentado ahí y escuchar lo que él decía. Simplemente verlo, ver su rostro, escuchar sus palabras.
sería un deleite, sería una cosa inenarrable. Entonces disfrutó de muchos momentos muy buenos, especialmente en los 3 años de su ministerio público final. Pasó muy buenos momentos con su gente, pero también había de los otros. Y aquí dice que en el Evangelio que empezó a revelar la totalidad del plan de Dios para su vida a sus discípulos. Dice que empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Iba a pasarlo mal. De hecho, dice, es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Y dice que habló esto con toda claridad con sus discípulos. Jesús es el Mesías. Finalmente se reveló que era el Mesías y que iba a sufrir por el pecado del pueblo para redimirlo, porque esa es la función del Mesías. El plan de Dios incluía esta desgracia, este elemento que hubiera sido humanamente deseable eludir, esquivar. Pero el problema es que si no lo incluía, nosotros no íbamos a poder ser redimidos frente a la justicia de Dios, a la perfección de Dios. El plan humano lo único que incluía era la popularidad de Jesús, la alegría de tenerlo entre nosotros, el triunfo, los triunfos pequeños o grandes, ¿no es cierto? Que la sanidad de uno, este endemoniado ha sido liberado, a esto se les dio de comer, Jesús que calma la tormenta, un montón de cosas excepcionales, la enseñanza de un maestro ético de una talla no conocida al momento y no conocida hasta el día de hoy. Todo eso es parte del plan humano. Cuando Pedro le dice, lo reprende, dice, Pedro lo llevó aparte y lo reprendió. Claro, esto no es parte del proyecto, dice Pedro, igual que el resto de los discípulos, igual que todos nosotros. Nosotros queremos ver el triunfador, el exitoso, ¿no es cierto? El Mesías que redime al mundo solo con su presencia, sin hacer nada más, que vence a los malvados y deja... Es una película, ¿no? De esas antiguas, que los buenos vestían de blanco, los malos de negro, el bueno le ganaba al mal, lo metía en la cárcel y todos felices, ¿no? Es como que era así, no había mucho más que hacer y eso era así. Ese es el plan humano, pero no era el plan de Dios. Y mucho menos el plan del diablo, el enemigo de Dios. Por eso Jesús se da vuelta, lo mira a Pedro, mira a los discípulos y dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando lo mira a Pedro, mira por arriba de Pedro y mira atrás de Pedro, a quien le dio la idea a Pedro, a quien le sopló, decimos aquí, lo que tenía que decir, quien le dio a Pedro unas palabras de tentación para Jesús, unas palabras de falsa opción. Total, dice, si estamos todos bien, sos muy poderoso, seguí haciendo esto que va a ser más popular cada día, te va a seguir más gente, y con eso vas a redimir el pueblo. En términos humanos, el plan era perfecto, porque Jesús tenía el poder de la popularidad, tenía la posibilidad de hacer milagros públicos, ir a lugares muy populosos como Jerusalén u otros, y hacer shows para la gente, ¿no es cierto? Shows. Un show popular de sanidades y de todo, y darle a gente regalos. ¿Podía hacerlo? Sí, claro que podía. ¿Hubiera tenido éxito en esos términos? Desde luego que sí. La gente iba en masa a verlo sin darle todo eso, imagínense, regalando, haciendo, ¿no?, clientelismo con la gente. Hubiera sido un éxito rotundo, hubiera sido el maestro de los maestros, el más popular de los religiosos de todos los tiempos. Hubiera tenido multitudes inconmensurables y hubiera tenido con qué seguir adelante. Pero ese plan tenía un defecto, que no redimía a nadie. Redimía la vida momentáneamente, pero no redimía a la vida eterna.
Ese plan era un plan del fracaso, era una falsa opción del diablo en boca del pobre Pedro, que no pudo decir otra cosa, que era lo mismo que pensaban todos los demás. Y es lo mismo que también pensamos hoy, porque nos gustaría más un plan de popularidad tipo Hollywood, ¿no es cierto? No esto que incluía la otra cosa que no nos agrada tanto. Lo que Jesús dice es: yo tengo que completar todo el camino, porque esto es un camino de regreso. Jesús vino de otro lado y volvía a casa. En el transcurrir de su vida tenía que completar todo ese ciclo, y el ciclo incluía esta cláusula: tenía que morir para luego resucitar al tercer día y redimir a aquellos que creyesen en él. Jesús es como un guía. Jesús iba delante. De hecho, Jesús tenía discípulos. El discípulo no es el que le enseña al maestro, sino que aprende del maestro, ¿no es cierto? No es el que va delante del maestro guiándolo, sino el que va detrás del maestro siendo guiado. ¿Por qué? Porque el maestro es el que enseña. ¿Y por qué? Porque el maestro es el que conoce. ¿Y quién, sino Dios mismo, es el que conoce el camino a casa? Nosotros no lo conocemos porque nadie volvió de ahí para contarlo. Seguir al maestro, entonces, ¿qué es? Según las palabras de Jesús, es olvidarse de sí mismo, no ensimismarse, y observar atentamente lo que hace el maestro para poder comprender el gran plan, el plan de Dios. Y eso, como lo llama él, cargar con su cruz y seguirlo. Asumir las dificultades, que también incluye el camino, no solo lo lindo y lo bueno, lo amable, lo agradable, sino también las dificultades, las tareas que hay que hacer, asumirlas, tomarlas como propias, cargar la cruz y seguirlo a donde él dice que hay que ir y del modo que él dice que hay que ir. ¿Por qué? Porque él es el maestro y nosotros somos sus seguidores. Si no hacemos eso, si no dejamos que el maestro vaya adelante y nosotros le seguimos por atrás, corremos el peligro de ir por delante y entonces enfrentarnos a un camino que desconocemos. Enfrentarnos a un camino desconocido y sin muchos recursos. Todos los que han experimentado haberse perdido en algún camino saben de lo que estoy hablando. En lo personal, recuerdo muy bien una noche que íbamos en el auto con un grupo de jóvenes al norte del país. Íbamos por una autopista hermosa, una autopista nueva, absolutamente tan nueva era que cuando llegamos a un momento de autopista se apagaron todas las luces porque no había más luces, se borraron todas las señalizaciones del suelo y era una noche sin luna. En esa enorme autopista que de repente se volvió negra, y ustedes saben en el norte que es así, y fue aterrador ir en una autopista negra, sin demarcación, un tramito, así, y el GPS que tenía uno de los 3 autos de los que íbamos hace unos años, tenía mapa, pero el mapa estaba mal, estaba equivocado. Imagínense el terror que teníamos, a dónde íbamos a parar con el mapa equivocado. Nos dimos cuenta del mapa equivocado cuando llegamos a la primer ciudad y vimos luz finalmente y vimos que estamos en otro lado, no donde teníamos que estar. ¿Y qué hacemos a la 1:30 de la mañana en esas condiciones? Fuimos a recorrer a ver si había alguna calle con un nombre y efectivamente encontramos una calle que tenía nombre y recurrimos a un viejo mapa de papel, viejo y confiable mapa de papel, que con ese nombre que encontramos en la calle encontramos dónde estábamos y a dónde teníamos que ir. Si no tenemos el mapa correcto, no vamos a llegar al lugar de destino, vamos a llegar a otro lugar. Por eso es importantísimo, antes de encarar ningún viaje, revisar bien si uno tiene el mapa correcto, seguir el camino correcto, porque caminos hay muchos, pero no todos
van al lugar correcto. Por eso Jesús insistía que el que quiera salvar su vida por cualquier otro camino, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, dice, el que vaya por mi camino, la salvará. Aquel que siga a Dios, ese va a salvar su vida. Ese va a salvar su vida de no ser una vida autocentrada, auto todo, sino una vida amplia, una vida coherente, una vida de disfrute verdaderamente de cada cosa. No pedir cada vez más, tener niveles más altos de exigencia humana y después que todo eso se desaparezca porque no traemos nada y nada nos llevaremos. Que todo eso sea un esfuerzo inútil cuando ya no lo pueda disfrutar. Siguiéndolo a Jesús, no vamos a correr ese riesgo. No solamente es muriendo que perdemos todo. El hombre que es consciente de su humanidad, de su limitación, vive con cierta angustia existencial, porque sabe de qué se trata, sabe lo que es y sabe que el mundo es así. Aquel que es inconsciente de todo eso vive en el sinsentido, en la autocontemplación, hasta que se da cuenta de las realidades duras y sufre. Ambos se pueden perder porque pueden vivir en el sinsentido de no conocer el camino real, el camino que vuelve al Padre. Por eso las preocupaciones tienen que pasar más bien por ese lugar, por saber si estamos efectivamente en el camino correcto, no en cuánto valgo, cuánto tengo, cuánto, ¿no es cierto?, cuánto tendré en el futuro. Esas son las preocupaciones típicas de una persona que no tiene idea de esto, de lo esencial, que no tiene idea de que esta vida termina y que a algún lado vamos a ir. No solo aquí estamos viviendo mal, pero también si hay vida en el más allá y a dónde vamos a ir. Por eso hay una advertencia muy clara de Jesús cuando dice: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿Qué le podemos dar a Dios nosotros que Él ya no tenga? Si Él nos dio todo y nos dio también la vida. O dicho de otra manera, ¿a qué llamamos vida? Aquí muchas veces se llama vida al cuerpo, que es limitado y mortal. Probablemente algunos digan vida al alma, ¿no es cierto?, a la inteligencia, a la sensibilidad artística, al amor. El alma es limitada, ¿no es cierto?, pero es inmortal. Que no solamente tenemos cuerpo y alma, también tenemos espíritu, que es ilimitado y es inmortal. Las leyes que gobiernan este mundo apuntan al cuerpo y eventualmente hasta el alma, pero no conocen, no apuntan a la eternidad, al espíritu. Las leyes que gobiernan el mundo de Dios son de otro carácter, son inerrantes y perfectas. Por tanto, las cosas que tenemos aquí, que nos dan seguridad, probablemente no tengan demasiado valor en el más allá. Cuando yo era chico veía una serie en la televisión que se llamaba La Isla de Gilligan, que no sé si algunos de ustedes habrán visto, que había un hombre que era un barco que había encallado en una isla desierta con varias personas en su tripulación y con diversas características. Y había un hombre con su señora que eran multimillonarios y estaban con valijas llenas de dinero y querían seguir viviendo con el estilo de vida de los millonarios. Entonces tenía mucho dinero y iba a pagar esto y lo otro. El problema es que en la isla esa no vivía nadie más que ellos y no había nadie más a quien pagarle, y además ese dinero no tenía ningún valor. Y lo mismo pasa allá, donde todo lo que tenemos aquí no tiene ningún valor. Lo único que tenemos aquí que tiene valor es lo que Dios dice que tiene valor. Es el corazón, es lo que hemos hecho. Eso es serio. El Señor nos advierte, de hecho. Esto es serio. Los que intenten cambiar los valores eternos por los mundanos, no les va a funcionar. Dice textualmente: si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con santos ángeles. No es poca cosa. Hay que encarar el camino
pero el camino correcto, el camino que lleva a casa. Todo nuestro caminar es un camino de regreso a casa. Sería trágico perder el camino, ir para otro lado, donde el Padre no está. El apóstol Pablo en la carta de los Romanos, que nos leyó más temprano, decía de todas maneras: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni alto, ni profundo, ni cosa alguna creada en la creación, nos podrá apartar del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor. Cristo vino a hacer eso, a darnos el camino para llegar a la casa del Padre y a darnos además la llave para entrar. Con su permiso, mediante la fe en Él, vamos a ir a la casa del Padre. ¿Qué cosas tomamos en serio en nuestra vida? ¿Estamos tomando ese camino en serio? Te pregunto, ¿estás tomando este camino en serio? ¿Estás seguro que estás recorriendo este camino? ¿Tenés pruebas de eso? En el pasado, ser cristiano era sinónimo de ser discípulo de Cristo, con todo lo que eso implicaba. Estoy seguro que soy discípulo de Cristo hoy. Eso que me lleva por el camino correcto de regreso a casa. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Este es un espacio donde nosotros compartimos con algunos miembros de la comunidad de fe de Santa Trinidad qué significa para ellos su fe enmarcada en precisamente formar parte de una comunidad cristiana. Y hoy tenemos el gusto de presentar a una amiga, una persona de fe, una compañera de fe de muchos años, Cristina Shifu. Muy buenos días, Cris. Gracias por aceptar participar de esta entrevista. Y quería preguntarte en principio, ¿qué significa para vos tu fe? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi fe es parte de mi vida en Jesús. Cuando dijo, de chiquita había escuchado y mi abuela siempre nos llevaba a la escuela dominical, donde ella participaba de la iglesia, que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces eso me empezó a hacer ruido, ¿no? O sea, ¿qué es vida y qué es vida en abundancia? Y bueno, y ahí empecé como de a poquito a conocer a este Jesús y reconocer que sí, que es parte de mi vida, que hace milagros, que realmente en la experiencia familiar pudimos verlo. Todos, nosotros somos 6 hermanos y en ese momento vivíamos, bueno, mis padres y mis abuelos paternos.
y mi abuela paterna era la que tenía la fe. Estuvimos a punto de perder a nuestros padres en 2 ocasiones por enfermedad. Primero mi mamá y después estuvo la oración y pedir a este Jesús, a este Dios en el que había escuchado que nos diera vida y vida en abundancia. Gracias a Dios mi mamá pues se sanó, hoy está con nosotros todavía. 2 años después mi papá estuvo al borde de la muerte con una hemorragia digestiva importante, estuvo delicado en terapia y realmente, ¿no? O sea, otra vez recurrir, no otra vez, sino agradecido por lo que ya había hecho y bueno, en ese momento también la oración y el pedir la abundancia de vida de mi papá nos dio la oportunidad de seguir teniéndolo con nosotros. Ahora él ya partió a la presencia del Señor en el 2014, pero pudimos juntos descubrir qué significa nuestra fe con él y toda la familia, ¿no? O sea, nos dio ese tiempo extra, ese regalo de 30 y pico largos años después de lo sucedido en ese momento. Así que la fe es parte de mi vida, es parte, por eso la comunidad también es parte de la fe, en el descubrir que es un desafío permanente y realmente Dios obra y nos lleva por lugares donde nunca hubiéramos pensado. No es que sea todo color de rosa, porque también paso por dolores, paso por frustraciones, sí, pero el poder mirar hacia Dios y recurrir a la comunidad, esto nos fortalece nuestra fe y nos va mostrando o vamos descubriendo nosotros la grandeza de este Dios en el que yo creo, no es, todos creemos en algo, pero yo creo en el que da la vida. Entonces, en esa vida y en esa vida en abundancia que Jesús dijo en sus palabras, es un desafío permanente y es un camino a descubrir en el día a día. Claro. Que es justamente de acuerdo a lo que decís en tu diálogo, decís una y otra vez el tema de la vida y el Dios de la vida, y creo que sin ninguna duda tiene mucho que ver con tu profesión. Vos sos médico de profesión y estás en el tema de la vida todo el tiempo, mensurando, viviendo, aconsejando, diagnosticando. ¿Qué influencia ha tenido también la figura de Dios en tu vida profesional o en el entorno donde vos te movés día por día? Bueno, en mi vida profesional, desde como yo vengo, digamos, descubriendo este Jesús en el día a día desde chica, también me preguntaba cuando empecé el ejercicio profesional, bueno, ¿cómo es la vida abundante en este área de mi vida? Y realmente fue una bendición, fue descubrir que Dios está presente y está vivo en cada situación y en cada circunstancia, que la ciencia dice, bueno, hasta acá ha llegado, pero Dios una y otra vez ha demostrado que es más allá de lo que la ciencia dice, y pasan otras cosas, pasan milagros no esperados para la ciencia, o no esperados para la ciencia o para el diagnóstico, pero bueno, tiene que ver con no solo la vida física, sino la vida más interna, ¿no? Y también he recibido la bendición de pacientes que, más allá de su dolencia física, su fe los ha llevado a otra situación, ¿no? De ver la vida con esperanza. Y eso realmente es alentador, es desafiante, así que para quienes todavía no se animaron a descubrir esta vida abundante, bueno, los desafío a que vengan
a ver, a conocer a este Jesús que hace milagros, que sopla vida y también tiene el poder de dar la vida y de quitar la vida. Sí, como dice la palabra, ¿no? Vengan y vean, vengan y vean, ¿no? Vengan y vean también en otra parte de la Escritura, ¿no? Cuán generoso, cuán abundante, ¿no? Qué interesante tu reflexión, Cris, en un contexto en el cual estamos viviendo de pandemia, de restricciones, de temores, de angustias, ¿no? Tantas personas que están viviéndolo, experimentando todas estas cosas, pensar que existe alguien que realmente cuida, que realmente está pendiente, que quiere dar y que basta y que necesita, en un sentido, que abramos el corazón, como tu invitación, ¿no? Al respecto, ¿querés compartir algo más como una reflexión para todos los que escuchan o ven este video? Bueno, estaba pensando justamente en esto de quien da y quien quita la vida. Hará 2 semanas más o menos, una amiga me dice, te pido que ores porque mi tío tiene factores de riesgo y dio positivo para coronavirus y los médicos dicen, bueno, tiene muchos factores de riesgo, no sabemos qué va a pasar. Y el primer impulso pensé, bueno, está bien, pero la verdad que quien tiene el poder de dar la vida o quitar la vida es Dios, así que confiemos en que Dios hace sus milagros. Y hoy salió de esa situación, se está recuperando, pero bueno, era una persona mayor para la ciencia con todas las de partir, pero gracias a Dios y entendemos que fue por sus manos, por su obra, por su amor y por su gracia, lo tenemos con nosotros, ¿no? O sea, gracias. Así que es el desafío a creer, a venir y ver y a descubrir, ¿no? Esta vida abundante. Muchísimas gracias, Cris. A mí me encantaría como corolario decir que la vida abundante de la que vos hablás, de la que habla la palabra de Dios, se ve en las personas. Es algo que se ve o no se ve. En tu caso, claramente, y de conocerte de muchos años, lo vemos. Es así y el Señor cuida de nosotros. Gracias por tu vida, gracias por la posibilidad de participar, aceptar este compromiso y exponer tu caso públicamente, ¿no es cierto? Esto lo va a ver muchas personas que te van a conocer un poquito más. Muchas gracias una vez más, Cris. Gracias a la comunidad también, porque realmente las oraciones que en este tiempo han dedicado a la salud y a mi persona, realmente se ve, se percibe y Dios sigue obrando, así que gracias. Y bueno, los invito a que vengan a conocernos, a quienes todavía no nos conocen. Muchísimas gracias, que así sea. Hasta pronto, bendiciones. Y antes de despedirnos, queremos agradecerles su presencia aquí con nosotros cada domingo a la mañana, también durante la semana, quienes estamos participando de este video, a través de este video de la comunión de los santos, de la comunión de la iglesia. Muy bienvenidos a todos, bienvenidos también a compartir estos mensajes con quienes a ustedes les parezca que es pertinente y que lo necesitan. Todos necesitamos pensar acerca de estos temas tan importantes para la vida, así que les invitamos que realmente compartan el vínculo con otras personas, que se suscriban. Aquellos que no se han suscrito al canal pueden hacerlo simplemente tocando el botón de suscripción, la campana, si quieren que les avisen de todos los cultos que están y todos los videos que estamos subiendo a nuestro canal. Gracias a los que están colaborando también con la obra. Lo están haciendo a través de los medios de comunicación que pasamos aquí en la placa, enviando un email, la posibilidad también de colaborar con la obra de la iglesia. Y finalmente vamos a terminar en oración, justamente entregando esta semana a nuestro Señor para que Él nos guíe en el camino que tenemos que seguir. Señor amado, Señor Jesús, gracias por lo que has hecho por nosotros, el camino que nos has dado al Padre. Y te rogamos humildemente que nos ayudes a seguirte en esta semana, en cada cosa que hagamos, en cada lugar donde vayamos, sigamos tu presencia, sigamos tu persona, para ir por el buen camino y llegar a casa. Que tengan una muy buena semana. Bendiciones.